Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre temas de actualidad. Miren, esta semana el presidente Luis Abinader, en una reunión con directores y ejecutivos de medios periodísticos, anunció la construcción del monorriel de Santo Domingo, de un monorriel. Y nosotros moralmente estamos con ese tipo de proyectos. Ahora, lo que no entendemos es cómo el presidente se embarca en un proyecto cuando todavía no ha terminado la ampliación del metro de los Alcarrizos, cuando todavía el gobierno no ha terminado el monorriel de Santiago. Entonces, ni siquiera todavía el trébol de la 27 de febrero comunicará, eliminará, descongestionará el tránsito en la 27 con Luperón, pero además todavía persiste el caos del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Entonces, con esas soluciones a media, el presidente se embarca en anunciar la licitación de un nuevo proyecto. Lo entendemos desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista económico no lo entendemos. Porque muchas de esas obras están paralizadas y no hay duda por falta de recursos. O no paralizadas, porque parte de la estrategia de los técnicos del gobierno es no paralizar las obras, sino lo que hace es minimizan el ritmo del trabajo. Ahí está la cárcel La Parra, donde van a trasladar unos 2.500 presos de La Victoria, desde La Victoria hasta la nueva cárcel, que va a estar allá, se llama Las Parras, porque va a estar en el sector Las Parras de Guerra, del municipio de Guerra, en Santo Domingo Este. Esa obra, la han anunciado más de 5 veces para abrirla, para terminarla. Y ahora Roberto Santana dice que a él le dijeron los ingenieros que por ahí llueve demasiado y que eso hace el ritmo de los trabajos sea muy lento. Dice, hay meses que llueve 20 veces, 20 días de los 30 del mes. Eso es una excusa. Eso es una excusa, porque hay países donde cae nieve el año entero y realizan sus obras y cumplen con su proyecto. Lo que pasa ahí es que no están los recursos. Si los recursos hubiesen estado almacenados, lo del kilómetro 9, eso estuviera resuelto ya. Pero ahí se trabaja a paso de hormiga. Igual en la línea de la extensión 2 del metro que va a los Alcarrizos. Es a paso de hormiga, va. El monorriel de Santiago va a paso de hormiga. Los únicos trabajos van un poco agilizados y es porque se hicieron o se comenzaron a hacer o se están haciendo con el dinero que Aerodón aportó por el contrato, por la extensión del contrato del manejo de los aeropuertos del país. Este anuncio del presidente es una buena obra, pero y sé desde el punto de vista político que es una obra que va a durar entre 36 y 40 meses la construcción. Al presidente Abinader le quedan 36 meses en el gobierno y creo que el interés del mandatario es que esa obra se entregue durante su mandato, aunque sea el 15 de agosto del 2028. Porque será un legado del presidente, ese monorriel será la obra de Abinader. Y eso los presidentes siempre quieren perpetuar. O sea, algunas obras, y no los presidentes, señores, el ser humano es así. Si no, usted no justificaría por qué en Egipto, por qué en el Medio Oriente se hicieron grandes obras faraónicas. O sea, los faraones hacían grandes construcciones, porque eso era lo que iba a perpetuar en el tiempo. Ahí están las pirámides de Egipto, las pirámides de México. Están ahí porque son legados que permanecen en el tiempo. Los túneles
y la primera obra y la primera línea del metro, fíjense, Leonel tomó la más fácil, pero ese es su legado. Y el metro aquí se va a decir es una obra de Leonel, aunque Danilo hizo una línea y Abinader está haciendo otra línea, pero se va a decir es una obra de Leonel. Y Leonel hizo la más fácil, la de Villamella a la universidad. Era la más fácil, porque en la Gómez no hubo que invertir un peso en desalojo de nada, sino que se hizo soterrado, y a la de Villamella se hizo de manera elevada. O sea que tampoco hubo el trauma de desalojo ni de negociar con mucha gente propiedades. Ahora, esta obra del monorriel, nosotros decimos, bueno, la van a licitar ahora, es posible que esa obra inicie su construcción en el mes de enero. ¿Usted sabe cuánto es lo proyectado para esa obra? Unos 60.000 millones de pesos. Eso que estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Los técnicos del gobierno hablan de esa obra de unos 700 y pico de millones de euros. Pero recuerden que el valor del euro es mayor que el valor del peso. Pero otro elemento es que las personas que manejaron esa cifra, han estado manejando esa cifra, no han incluido la inversión que hay que hacer en la expropiación de terrenos y de propiedades. Porque ese monorriel iría desde el puente Juan Carlos, tendría una terminal en el puente Juan Carlos, en la autopista Las Américas, y otra, o sea, en el puente Juan Carlos, eso ahí en la Charles de Gaulle o en Las Américas, ahí habría una terminal. La otra terminal estaría en el Centro Olímpico, aquí en La Gómez con 27. Esa sería la ruta que haría el monorriel, unos 10.4 kilómetros y unas 12 estaciones. Hablamos un promedio de una estación cada 800 metros, más o menos. Pero estamos hablando de 745 millones de euros. Eso sería más de 800 millones de dólares. Y cuando le sumemos lo que hay que invertir en la expropiación de terrenos, expropiación de viviendas, esa cifra pudiera rondar los 1.000 millones de dólares, que al cambio actual, 63 pesos por un dólar, estamos hablando de unos 63.000 millones de pesos dominicanos. Lo importante de esto, y el presidente lo dijo ayer en el encuentro, el jueves, en el encuentro con los directores de medios de comunicación y ejecutivos, que eso se va a hacer a través de un fideicomiso y que el gobierno de Francia va a aportar en préstamo, eso es seguro, el fideicomiso con los préstamos, para pagarlo con el fideicomiso, o sea, a través del fideicomiso, se pagaría entonces, el gobierno de Francia aportaría 85% de la obra y el gobierno dominicano aportaría 15%. El 15%, estamos hablando, serían unos 150 mil, serían unos 1.000 millones de dólares, serían unos 150 millones de dólares. Entonces, tendría que aportar el gobierno dominicano para esa obra. No es una gran cantidad para el tipo de obra que es, porque esta obra movería, déjame ver si tengo el dato aquí, dice que, unos 12.500 usuarios por hora. Eso equivale, señores, a unas 300.000 personas por día en cada ruta. O
sea, ese monorriel te pudiera mover más de 500.000 de personas entre la zona oriental y el Distrito Nacional. Sería un gran proyecto. Ojalá se pueda ejecutar. Ojalá que no llegue al sacrificio, a un nuevo sacrificio fiscal, sino que pueda hacerse tal y como ha sido proyectada. Pero, insisto, el presidente que ha hecho el anuncio ahora, que se va a licitar ese proyecto ahora, debe tener la garantía del financiamiento si quiere realmente que ese sea un legado que le deje al país tras su salida del poder, que será exactamente dentro de 3 años, menos de 3 años. Será más o menos dentro de 2 años y unos 340 días. Eso es interesante. Ojalá que todo esto funcione. Dice aquí, ven, ok, las estaciones estarían en el ensanche de Isabelita, Los Tres Ojos, San Vicente de Paúl, Darío Contreras, Villa Duarte, el Parque Enriquillo, el Palacio Nacional llegaría hasta Villa Consuelo y de Villa Consuelo tendría otra en el Centro Olímpico. Sería ya la conclusión de todas las estaciones. Enhorabuena, ojalá, y repito, que el presidente pueda contar con el financiamiento, el país pueda contar con el financiamiento, con la garantía del financiamiento de esta obra, para que después de que se inicie, cuyos trabajos estarían listos en unos 36, 40 meses, se pueda hacer sin mayores traumas. Otro hecho interesante, y esto da como para uno reírse a esta hora de la noche, es el anuncio de la DGC. La DGC ha anunciado con bombos y platillos que ha colocado más de 1 millón de multas de tránsito durante los primeros 6 meses de este año. A ese ritmo serían 2 millones de multas al año, durante el año. 2 millones de multas, estamos hablando de una 80.000, de unas 160.000 multas, más o menos, mensual. Y estamos hablando de unas 5.000 multas, 6.000, entre 6.000 y 7.000 multas diario. Eso es mucho para una población vehicular, como nosotros tenemos un parque vehicular como el que nosotros tenemos. Ahora, un hecho interesante de todo esto, señores, es que la mayoría de esas multas, ¿sabe quiénes son? A motocicletas. Motocicletas, la mayoría. Estamos hablando 300.000 y pico de multas de estas fueron a motocicletas. Vamos a ver si está aquí, tengo el dato, sí. Solamente por casco protector, por transitar sin casco protector, fueron 361.000 multas. Eso es un dato que asombra, dado su alto nivel, y nos dice hasta dónde está el desorden de las motocicletas en el país. Señores, 70%, 80% de los accidentes de tránsito son motocicletas. Y miren ahora eso. Estamos hablando que el 35% de las multas que se impusieron los primeros 6 meses de este año fue a motocicletas por casco protector. Pero aquí, si hay 1 millón de motocicletas, hay 1 millón de violaciones al tránsito todos los días. ¿Por qué? Porque los conductores de motocicletas andan sobre las aceras, no respetan los semáforos, especialmente los delivery. Y yo siempre he dicho, y de eso voy a ampliar un poco más después de las pausas, vamos a ampliar un poco más, porque las empresas que contratan delivery deben ser las responsables en materia civil, siempre lo hemos planteado aquí,
para evitar ese desorden que tienen los deliveries, habría que, a través de una legislación, establecerlo a ellos como los responsables civiles. ¿Por qué? Porque un motociclista de estos, delivery, agarra, se te talla en tu vehículo, te provoca daños cuantiosos. Ocurre que el tipo, en muchas ocasiones, el motor no tiene luces, el motor no tiene placa, el motor no tiene seguro y el motociclista no tiene casco o no tiene licencia. Entonces, ¿quién diablo va a ser responsable de esto? De ese tema y otro vamos a ampliar dentro de breve momento cuando retornemos de esta pausa comercial.